Ante el temor de redadas por el fin del título 42, decenas de migrantes se están entregando a las autoridades de Estados Unidos con la esperanza de permanecer en ese país hasta que concluya su proceso de asilo. Estados Unidos advierte que la frontera no estará abierta, que nadie se quedará salvo que presente la solicitud por los canales correspondientes. Héctor El Güero Palma, ex líder del cártel de Sinaloa, permanecerá en el penal del Altiplano, pues hoy le fue cumplimentada una nueva orden de aprehensión por homicidio, tan solo unas horas después de que fue absuelto por el delito de delincuencia organizada. Un juez federal ordenó continuar con la investigación contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por sus omisiones durante el manejo de la pandemia. Él y otros funcionarios deberán ser llamados ante la justicia luego de que el abogado Javier Cuello Trejo presentó una denuncia en representación de Felipe Jiménez, quien murió en 2020 a causa del coronavirus. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una felicitación a todas las mamás en este 10 de mayo. Primero, enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás. Felicidades a las mujeres obreras, todas las maestras, mamás. Felicidades a las trabajadoras domésticas. Felicidades a las mamás periodistas. Felicidades a las mamás artesanas, a las mamás artistas, a las que se dedican a la cultura, a la ciencia, a las mamás empresarias, las que tienen que trabajar en el mostrador, en los mercados, en los tianguis. También a los que se dedican a la impartición de justicia, a todas. Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. Héctor El Güero Palma se queda en prisión toda vez que hoy le fue cumplimentada una nueva orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Esto apenas a unas horas de que una jueza lo absolvió del delito de delincuencia organizada, por lo que se dijo que el ex líder del cártel de Sinaloa podría quedar en libertad, lo que finalmente no ocurrió, por lo que permanece internado en el penal. La nueva orden de aprehensión está relacionada con el asesinato en 1992 de 9 amigos y familiares de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto cártel de Guadalajara. Asesinatos que formaron parte de una larga cadena de venganza entre El Güero Palma y Félix Gallardo, entonces líder de este cártel. Tras la reaprehensión de Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, socio fundador del cártel de Sinaloa, fuentes federales revelaron a Milenio que la nueva orden de aprehensión responde al conflicto que junto al Chapo Guzmán mantuvo en la década de los 90 con Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del extinto cártel de Guadalajara, por presuntamente robarle 300 kilos de cocaína. Fue por ello que a manera de venganza, Félix Gallardo ordenó a uno de sus hombres, identificado como Rafael Clavel Moreno, apodado El Buen Mozo, asesinar a la familia de Palma Salazar. Para ello enamoró a su esposa, Guadalupe Lejía, y la convenció de escapar con él llevándose a sus 2 pequeños hijos, Natalie de 4 años de edad y Héctor de 5. Días después, El Güero Palma recibió la cabeza de su esposa en una caja de metal refrigerada y un video donde los niños fueron lanzados desde el puente de la Concordia en Venezuela. En consecuencia, el cártel de Sinaloa comenzó una embestida contra Félix Gallardo y el 4 de septiembre de 1992, los cuerpos de 9 personas allegadas al apodado Jefe de Jefes fueron localizadas en Iguala Guerrero. 4 eran sus familiares directos, su abogado Federico Alejandro Olivas Vera, el propio asesino de la familia de Palma, Rafael Clavel, y 3 de sus hijos. El Güero Palma estuvo prófugo hasta el 24 de junio de 1995, luego de que la avioneta donde viajaba se quedara sin gasolina al sobrevolar demasiado tiempo los límites de Nayarit y Jalisco, pues en tierra el ejército ya le esperaba. Una vez capturado, fue recluido en el penal de Puente Grande 12 años para en 2007 ser extraditado a Estados Unidos. Para el 15 de junio de 2016, Héctor Luis fue repatriado a México e ingresado al penal del Altiplano, acusado de delincuencia organizada, delito por el que fue absuelto, y por los 9 asesinados en 1992 en Iguala Guerrero.
crímenes que hoy evitaron su liberación. Con información de Rubén Mozo, para Azucena a las 10, Débora Suárez. Esta tarde en Tamaulipas, militares fueron agredidos por criminales, quienes los recibieron a balazos cuando acudían a atender el reporte de un enfrentamiento entre grupos rivales. Tras la agresión, los soldados iniciaron una persecución que derivó en una intensa balacera a la altura del Puente Internacional Reynosa Far. Parte de esta balacera fue grabada por los conductores de camiones y de vehículos particulares que hacían fila para cruzar el puente. En uno de los videos se observa un vehículo del ejército persiguiendo y disparando a los tripulantes de una camioneta blanca tipo Cheyenne. 4 de estos delincuentes fueron abatidos, 5 más huyeron, todos presuntos miembros de los Escorpiones, facción del Cártel del Golfo. Aunque no se ha dicho si tiene relación con lo sucedido hoy, esto se da a días de la detención de 5 líderes criminales. Ayer en San Fernando, Tamaulipas, fueron detenidos 3 relacionados con la ola violenta desatada hace 2 semanas en la zona norte del estado. Se trata de Felipe de Jesús N., alias La Pagua, o el Sierra 4, presunto jefe del grupo criminal Los Zetas Vieja Escuela; Carlos Roel, alias Chuy 7 o Chuy Sierra; y Pablo Misael, apodado el Pantera 24 o el Miski, ambos presuntos miembros del Cártel del Golfo. A ellos los detuvieron ayer. Mientras que el domingo fueron detenidos Axel Alfredo y Alan Alexis, hijos de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, líder del Cártel del Golfo. En Los Mochis, Sinaloa, anoche, sicarios atacaron una florería mientras los empleados se preparaban para los festejos del Día de las Madres. Los policías que acudieron a atender el reporte huyeron al ser superados en número y en fuerza por los criminales. Así quedó registrada la agresión en las cámaras de seguridad de la zona. Cinco sicarios llegaron a un lugar en un auto, usando ropa tipo militar y portando rifles de grueso calibre. Momentos después, llega una patrulla con 2 policías municipales que son corridos por un segundo grupo de delincuentes, que se trasladaban en un auto y una camioneta. Al verse superados en número, uno de los policías se echa en reversa y se va mientras su compañera se refugia en una calle aledaña. Entonces, se intensifica el ataque. Desde el interior del negocio, una mujer y un hombre advierten que hay niños presentes. ¡Dale con tu perra madre! ¡Hay niños! El ataque ocurrió la noche previa al Día de las Madres, cuando decenas de negocios seguían abiertos. Otros comerciantes captaron la balacera. Los agresores se retiran luego de que el dueño de la florería repelió la agresión y disparó desde adentro. Un joven de 21 años, identificado como Brandon, resultó herido. Por la mañana, amaneció una corona fúnebre en la entrada de la florería con un mensaje acusando a una persona de extorsión. El negocio fue clausurado de manera temporal mientras la Fiscalía de Sinaloa investiga lo ocurrido. Azucena a las 10. ¿Qué podían hacer los policías de Los Mochis? Llegan, ven la cantidad de hombres armados, el tipo de arma y se van. No regresan con refuerzos, no regresa a nadie. El gobierno
ni el gobierno municipal de Los Mochis ni el gobierno del estado de Sinaloa han dicho nada respecto a esta agresión. En el Estado de México fueron detenidos 2 sujetos relacionados con el asalto a una combi en Zumpango el 28 de abril. Fueron identificados como Jesús y José, quienes ya fueron ingresados al penal. Son los 2 sujetos que quedaron grabados en el video de la cámara de seguridad de la unidad. Estos 2 sujetos ya están detenidos. Ayer vimos cómo un tren impactó y arrastró una camioneta en Ecatepec, en el Estado de México. La camioneta, como muestra el video, intentó ganarle el paso, pero fue arrastrada más de 100 metros. Los 2 hombres que iban a bordo del vehículo de la CFE resultaron lesionados y se reportan milagrosamente fuera de peligro. ¿El accidente pudo evitarse a pesar de la imprudencia del conductor? Muy probablemente sí, siempre y cuando se respetara el reglamento y en las vías del ferrocarril se instalaran las medidas mínimas de precaución necesarias. Pero no. Hoy en un recorrido pudimos constatar que no hay plumas que detengan el tránsito al paso del tren. No hay. Tampoco semáforos que indiquen el alto a los automovilistas. Solamente hay un letrero, sobre las vías que indica que justo ahí están las vías del tren. De acuerdo con comerciantes, choferes, ciclistas, habitantes de la zona, el paso es complicado pues dependen de que el tren active el sonido, por lo que piden mejorar las medidas de seguridad. La otra entrada que está ahí en Chedraui no hay. ¿De qué lado? En Jardines hay otro cruce, tampoco hay pluma. Donde hay cruces siempre va pitando. Venía como por desaque el árbol. Y yo no escuché que pitara. Los señalamientos y la pluma son indispensables para este tipo de lugares, porque baja la pluma y ya no deja pasar a nadie. Un juez federal instruyó a la Fiscalía General de la República que investigue las conductas omisas del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como encargado de la emergencia sanitaria por COVID, por su falta de deber, su falta de cuidado y su falta de debido ejercicio de la función pública en relación a la pandemia que derivó en la muerte de miles y miles de mexicanos. El abogado Javier Cuello Trejo fue quien presentó esta denuncia en representación de Felipe Jiménez, quien murió en 2020 a causa de las negligencias en la pandemia de COVID. Y después de que muchos jueces frenaran la indagatoria, finalmente el 2 de mayo, el juez Arturo Medel ordenó continuar con la investigación argumentando que aún ante la gravedad de la pandemia, el gobierno federal nunca llevó a cabo el cierre de aeropuertos, nunca exigió a los extranjeros ningún tipo de inmunización para ingresar a nuestro país, ni tampoco solicitó de forma obligatoria el uso del cubrebocas. Acciones que, dice el juez, pudieron haber evitado el contagio y la muerte del señor Felipe y de otros miles de mexicanos. Por la tarde conversé con el abogado Javier Cuello, quien me aseguró que la orden del juez es clara, que Hugo López-Gatell y también el secretario de Salud, Jorge Alcocer, deben comparecer por su mal manejo de la pandemia. ¿Lo van a llamar a declarar? No, lo tienen que llamar a declarar. Y el señor tiene que declarar y tiene que responder, el doctor Alcocer, y tienen que responder aquellos médicos que no pusieron el cuidado en esto. ¿Meterlo a la cárcel es el objetivo, abogado? Que pague por su negligencia, que pague por su forma tan tonta como manejó esto. Lo que se está investigando, dice el juez, es un homicidio por omisión. No que el señor haya tenido responsabilidad porque no cumplió con su deber. No, el señor provocó la muerte con su negligencia de más de 700,000 mexicanos. Voy a ir a fondo, pase lo que pase, las consecuencias que tengamos, porque murieron muchos mexicanos. Unos 800,000
mexicanos. El abogado recordó que en países como en España cerraron aeropuertos, impusieron el cubrebocas obligatorio, algo que tuvo que haber hecho el subsecretario como encargado, como vocero de la pandemia. Desde antes de que llegara el primer caso a México, ya había estudios de que se tenía que usar el cubrebocas, que era obligatorio usar el cubrebocas. Lo digo con toda claridad. No es posible que este señor haya dicho durante meses barbaridades. Tenía que haber hecho las cosas. Yo sí espero, confío en la justicia. No es nada personal, es algo por justicia. Estas son solo algunas de las temerarias declaraciones que como vocero de la pandemia hizo Hugo López-Gatell, quien, según me dice el abogado Coello, será llamado ante la justicia. Nosotros no hemos pretendido, sugiera que es algo imprescindible. Yo no soy enemigo de los cubrebocas, como se me ha querido ver. La fuerza del presidente es moral especial. No hay necesidad de un hospital especial para el coronavirus. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500 y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. La idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas trataban de echarle la culpa a los demás. No digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Esta idea de cerrar fronteras o cerrar aeropuertos o cerrar puertos marítimos es una larga tradición más política que científica. Pues ya vimos que no lo era. El cubrebocas fue el instrumento principal para evitar el contagio y para evitar contagiar el coronavirus. Que no fueron 65,000 muertes, que fueron 800,000 y un largo etcétera. El señor Hugo López será llamado a comparecer ante la justicia. El presidente desdeñó el Premio Derechos Humanos 2023, que, como ayer le informé, recibirá la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, por parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas el 14 de mayo. Y al criticar otros galardones, le proyectaron ahí en Palacio Nacional una imagen del expresidente Enrique Peña Nieto, que de inmediato pidió que se quitara. Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa internacional que decía El Economista del Año. Siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada. Ah, miren aquí. No hablaba yo de él. Quítalo. Insistió por segundo día consecutivo en que enviará la iniciativa el próximo año para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Y ahí andan los del bloque conservador, con su ahora supremo poder conservador. Pero eso tiene remedio y eso se resuelve con el método democrático. Por eso voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos, los elija el pueblo, para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas. Eso se termina, lo quieran o no lo quieran, les guste o no les guste. Por cierto, el Tribunal Electoral exhortó al presidente a no difundir propaganda de gobierno en periodo prohibido y asumir una postura neutral durante las elecciones del Estado de México y de Coahuila, al determinar que fue responsable indirecto de la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, pues no impidió que el secretario de Agricultura y el director de Pemex se refirieran al programa de fertilizantes en la conferencia de Palacio el 7 de abril del 2022. Por cierto, también hoy el presidente dijo a los presidenciables, pues particularmente a Marcelo Ebrard, quien exige reglas claras al interior de Morena, pues les dijo que primero hay que concentrarse justo en las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Pero parece que las corcholatas tienen mucha prisa, pues a pesar de este llamado continúan promocionando su imagen y aprovecharon el Día de las Madres.
En Puebla, por ejemplo, simpatizantes de Adán Augusto López salieron a las calles a entregar rosas. Mientras, el senador Ricardo Monreal, pues también acudió a un encuentro con madres en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí cantó y le corearon presidente. A todas, ¡feliz Día de la Madre! ¡Ánimo! Muchas gracias. La gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no cantó, pero sí llevó serenata con el mariachi de la Policía de la Ciudad de México a las madres que la acompañaron a un recorrido de supervisión de obra en Parque Aztlán, en la antigua feria de Chapultepec. Hoy por ser Día de las Madres, te venimos a cantar. Muchas felicidades. Muchas gracias, compañeros. Déjenme, vamos a agradecerles. Muchas gracias. Voy a hacer un paréntesis. Hace unos segundos, son las 10:21 de la noche, nos reportan que hubo cierto movimiento, un sismo, no hubo alerta sísmica, ¿cierto? Tampoco se ha reportado en el Sistema Sismológico Nacional. Vamos esperando y ahora le doy información. Gracias. Y seguimos. La adelantada campaña, le hablaba de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal. La adelantada campaña empieza a causar los primeros desencuentros entre los aspirantes. Hoy pudimos constatar que muchas de las bardas pintadas en apoyo a Marcelo Ebrard, que fueron borradas, según el equipo del canciller, por el gobierno de la Ciudad de México, hoy tienen propaganda de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no están borrando la publicidad a Marcelo? Los del servicio de limpia de la ciudad. No es guerra sucia, no es guerra sucia. No hay guerra sucia, puro amor y paz. Simpatizantes y operadores políticos de Marcelo Ebrard denunciaron que existe una guerra sucia en contra del secretario de Relaciones Exteriores y corcholata del presidente, pues el gobierno de la Ciudad de México repintó las bardas donde lo apoyaban, pero dejaron intactas aquellas con propaganda de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Por órdenes de quién? No es electoral porque no dice partido. Entonces es lo que necesito ver, que me digan por órdenes de quién está para que yo lo reporte. Milenio realizó un recorrido por las alcaldías Iztapalapa, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc y constató que los anuncios en apoyo al canciller fueron cubiertos con pintura. Bueno, pues tenemos unos días con bardas ciudadanas, con la participación de la gente, sacó Marcelo y salen las brigadas de la ciudad a borrarlas. Sobre la calle Sur 112, en la colonia José María Pino Suárez, de la alcaldía Álvaro Obregón, los anuncios de esta barda con la leyenda "Con Marcelo sí" fueron borrados, pero no la publicidad de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En los 214 metros de largo que mide la barda, ningún anuncio que no fuera del canciller fue cubierto con pintura. Yo lo que veo es que hay bardas de Marcelo borradas y a un lado hay bardas de Claudia. En la alcaldía Iztapalapa, sobre la avenida del mismo nombre, supuestos trabajadores del gobierno capitalino borraron una barda privada. Que era veda electoral, que venía de obras y servicios. Sin embargo, a unos metros se puede ver bardas con anuncios en apoyo al presidente López Obrador. La diputada morenista Marta Ávila, quien buscará la jefatura de gobierno, y de quien actualmente lo ocupa Claudia Sheinbaum. Y eso es producto de la falta de reglas, es una llamada de atención para que el proceso no salga de control. Tras las denuncias, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
aclaró que las labores corrieron a cargo de la Dirección General de Servicios Urbanos, asegurando que a diario se realiza limpieza de espacios públicos en los que ha sido detectada publicidad no autorizada en las calles. ¿Que ya te borraron, Marcelo? Aquí estoy. Con imágenes de Óscar Aro para su cena a las 10, Edgar Ledesma. Bueno, hago otro paréntesis. Estamos buscando a las autoridades. Todo está en calma. No hay una situación de riesgo que reportar. Nos dicen varias personas que sí se sintió fuerte un sismo. No sonó la alerta, al menos en esta parte, en el centro de la Ciudad de México, no sonó la alerta, pero hay quienes nos dicen que en Coyoacán pues sí se sintió fuerte. En algunas otras zonas de la Ciudad de México. Dice aquí este tuit que estamos poniendo aquí en vivo de la Secretaría de Protección Ciudadana de la capital. Se percibió un movimiento telúrico esta noche en la Ciudad de México. Mantenemos comunicación con las unidades de gestión integral y riesgos para descartar cualquier eventualidad. Es la única dependencia que ha colocado esta información. Estamos revisando también lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que siempre reaccionan muy rápido, o el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, o el secretario de Gobierno, Martí Batres. Y bueno, pues ahí hay personas que desalojaron sus edificios, sintieron el movimiento, salieron de sus casas, pero bueno, pues la ciudad se reporta tranquila. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien se había descartado como candidato presidencial, hoy dijo esto durante la celebración del Día de las Madres. Un especial afecto a mi madre Silvia, la loca le decimos en la casa. Estoy convencido que he llegado a ser quien soy gracias a ella. Y hace 1 año y medio que les dije que iba por la gobernatura, a ese han de imaginar. Y ahora está todos los días, presidente, cálmate, loca. Sí, no, ella quiere campaña, ella quiere. Mariana va de senadora y yo la ayudo y espérate. Pero aunque suene en broma, es algo inexplicable el agradecimiento que hoy te quiero dar en público de toda la... A unas horas de que expire el título 42, la Secretaría de Gobernación reveló que en los 3 años de vigencia de este programa, más de 2.825.000 migrantes fueron expulsados por las diferentes fronteras de Estados Unidos. Más de la mitad eran mexicanos, cerca de 1.700.000. Ahora en la frontera con Estados Unidos, decenas de migrantes se están entregando a la autoridad ante el temor de redadas por el fin de este título 42, con la esperanza de permanecer en este país hasta que concluya su proceso de asilo. No todos podrán quedarse. A un día de que expire el título 42, el último minuto de este jueves 11 de mayo, cientos de migrantes continúan llegando a los cruces fronterizos buscando pasar al otro lado, pero Estados Unidos ha blindado la frontera. Decenas de hombres, mujeres y familias con niños buscan cualquier punto vulnerable para pasar. Largas filas fueron captadas por un dron a lo largo del muro. Esta mañana, en la frontera entre Tamaulipas y Texas, un grupo de migrantes cruzó el río en un intento de llegar a Brownsville, pero la Guardia Nacional les impidió el paso. Y es que una fuerza de reacción rápida de soldados llegó a Brownsville como parte de la estrategia de respuesta fronteriza implementada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para repeler los cruces masivos. Mientras en la frontera común entre Ciudad Juárez y El Paso, migrantes venezolanos fueron liberados tras entregarse y ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Lo hicimos real, ¿viste? Pasamos por el hueco, pero ahora lo hicimos real todo, ¿viste? Colombiano. ¿Cómo se siente? Perú. Gracias. Venezuela. Thank you. Solo los niños y las familias recibirán un trato distinto. Esto como parte del programa de gestión para expulsar a familias migrantes de forma inmediata. Así las familias no serán detenidas, solo monitoreadas vía GPS y con toques de queda, hasta que se resuelva su solicitud de asilo o retorno. Además, en El Paso, el amago de realizar redadas policiales en las calles surtió efecto entre los migrantes. Las calles comenzaron a vaciarse. Mientras que en la frontera de San Diego, California, activistas entregan víveres a cientos de migrantes que han hecho fila desde hace días. Todos buscan cruzar antes del viernes, cuando en los estados fronterizos solo se aplicará el título 8, una ley migratoria que fichará por 5 años a todo aquel que cruce sin documentos.
El final del título 42 simplemente significa que vamos a seguir aplicando el título 8. El título 8 tiene consecuencias legales estrictas bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos, que tiene sanciones de hasta por 5 años para las primeras ofensas, hasta 10 años a las segundas ofensas, etcétera, etcétera. Con información de Liliana Padilla desde El Paso, Texas, Azucena a las 10. En medio de esta crisis, el Instituto Nacional de Migración informó que suspendió de forma temporal la operación de las 33 estancias provisionales que hay en el país. En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye con las visitas en los centros, realizan un informe de la situación al interior, medida implementada tras el incendio en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes. En este México de más de 112,000 desaparecidos, hoy, en el Día de las Madres, colectivos de buscadoras realizaron marchas en al menos 12 estados de la República para exigir a la autoridad la localización de sus hijos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los 5 estados con más casos son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León. Tan solo el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora tiene reportes de más de 7,000 víctimas y han encontrado más de 2,000 cuerpos. Así, cientos de madres de desaparecidos recorrieron las calles de Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Puebla, así como en Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Coahuila y Chiapas, todas lanzando consignas asegurando que hoy, 10 de mayo, es un día de sufrimiento y no de gozo. Hay madres sin sus hijos e hijos sin sus madres, como el caso de Sonia López, con quien hablé hoy y quien sigue esperando información de las autoridades ante la desaparición hace 3 meses de su madre Carmen López, de nacionalidad estadounidense, secuestrada en su casa en Pueblo Nuevo, Colima. Gracias, ¿cómo estás? Verdad, no bien. Pues muy difícil, ¿no? Porque bueno, hoy hablamos del Día de las Madres, el 10 de mayo, y bueno, pues tú no tienes a tu madre contigo, Sonia. Sí, no, hoy ha sido muy difícil. Disculpe, es que esto es muy difícil ver que todos están pudiendo celebrar con sus madres y poder. Han pasado 3 meses ya. ¿Qué te dicen las autoridades, Sonia? La comunicación con las autoridades en México no ha sido muy seguido, no ha sido mucha. No entiendo por qué este proceso se ha alargado tanto. ¿Qué te dicen las autoridades de Estados Unidos? Igual aquí ellos están frustrados porque el proceso, bueno, la carpeta y este caso lo lleva a México. Varias veces están pidiendo la ayuda del gobierno igual de Colima y desafortunadamente no está ese apoyo ahí. Bueno, le decía que hace algunos momentos se registró pues un sismo, pero extraño, no tenemos información, no hay información en el Servicio Sismológico Nacional, tampoco información concreta por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien solo colocó un tuit diciendo que en un momento dará más información, pero tú te encuentras en alguna de estas calles, Mariana Hernández. Tranquilo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena, muchas gracias. Pues nos encontramos justamente aquí, afuera de las instalaciones de Milenio, y justamente un sismo perceptible en algunas alcaldías. Aquí en la colonia prácticamente fue perceptible, en Benito Juárez sí se pudo sentir. De hecho, ya tenemos ahorita comunicación con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nos están indicando que están comenzando ya a hacer un pequeño monitoreo en diferentes áreas. También está comenzando a hacer un sobrevuelo ya en este momento el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para empezar a ver si hay algún tipo de daños. Nos empiezan a llegar reportes que hubo alcaldías, entre ellas Coyoacán, Benito Juárez, donde sí fue perceptible este sismo, Azucena. Con imágenes de mi compañero Aarón, podemos ver no hubo gran desalojo. Se encuentran todas las calles un poco desoladas, no hubo quien no se sintió, aquí no sonaron las alarmas y estamos esperando pues prácticamente un poco más de información para poder brindar más datos, pero como puedes ver las imágenes no hubo ningún tipo de desalojo y estamos esperando un poco más de información por parte del sismológico. Como bien lo dices, hasta el momento no tenemos una información de dónde fue el epicentro. Bueno, mira, pues aquí con la información que nos envían quienes nos están viendo, muchas gracias. No podemos establecer comunicación con ninguna autoridad. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este hueco, esta incertidumbre? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? ¿Por qué no enviar un mensaje? ¿Por qué no enviar un comunicado, un tuit? Nada. No podemos localizar absolutamente a nadie.
Gracias pues a los compañeros que rápidamente salieron a revisar qué estaba pasando en la ciudad y a quienes nos están, podemos seguir viendo la imagen, y a quienes nos están guiando a través de redes sociales, pues nos dicen, podemos seguir viendo a la compañera, gracias, nos dicen que en la Benito Juárez se sintió muy fuerte, también nos dicen que en Coyoacán, que también se sintió muy fuerte, por el contrario en esa no, muy fuerte en Álvaro Obregón. No se detonó la alerta sísmica, pero fue muy perceptible, nos dicen otros compañeros. En Mixcoac se sintió, fue breve, se escuchó como un crujido, mucha gente salió. Vecinos de la Colonia del Valle también nos dicen que están desalojando sus edificios. En Coyoacán estás tú, Blanca Valadez. Cuéntame, dicen que ahí se sintió duro. Blanca, buenas noches. A ver, tenemos antes de Blanca Valadez lo que ha colocado ya el Sismológico Nacional hace algunos segundos apenas. El sismo dice, el tuit dice, sismo magnitud 2.3 con localización a 3 kilómetros al noreste de la Magdalena Contreras. Eso es lo que está reportando, ahí está el Sismológico Nacional. ¿Por qué no se detonó la alerta sísmica? Porque como vemos, la magnitud no lo ameritó. Sí fue una sensación muy fuerte, sí se escuchó que crujían los edificios, fue breve, no sé, fueron apenas algunos segundos, pero bueno, pues ya vemos la magnitud. Esto cabrá en esta categoría de los microsismos, que se han vuelto muy comunes, o al menos ya los podemos reportar a través del Sismológico Nacional. Esto es un microsismo, 2.3, magnitud 2.3, al noreste de la Magdalena Contreras fue el epicentro, pero bueno, pues sí se sintió fuerte. También allá en Coyoacán, ¿no? Blanca Valadez, adelante. ¿Qué tal, Azucena? En efecto, sobre Avenida del Imán, ubicada en la demarcación Coyoacán, no se escuchó la alerta sísmica, pero sí fue el movimiento lo que propició que los adultos mayores, toda la población, se saliera de sus casas. Y bueno, te quiero comentar que sí se sintió fuerte porque esta zona está construida sobre tierra volcánica. Comentarte que, pues, de acuerdo a los informes que se tienen a través de los familiares, hay zonas en las que sí, en efecto, este movimiento telúrico provocó que libros y objetos se cayeran de muebles fijos. Hasta el momento la gente ya se metió a su casa por esta zona de Coyoacán. Se han estado yendo a la luz de manera intermitente, no de manera total, pero todo por el momento está en calma en esta zona. Azucena. Bueno, pues ahí estamos viendo algunos de los videos que ya nos empiezan a compartir, Blanca, pues la verdad que sí se sintió duro. Aquí en el estudio tampoco entendíamos qué estaba pasando, porque no se escuchó la alerta sísmica, pero sí era un movimiento como muy agresivo, muy breve, pero muy agresivo, muy seco. En fin, bueno, 2.3 la magnitud según el Sismológico Nacional, y ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha colocado este tuit. Me informa la Secretaría de Protección Civil que todo se encuentra en calma. Luego del sismo percibido en algunas alcaldías de la ciudad, sigo informando. Es lo que ha colocado la jefa de gobierno de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter. ¿Dónde estás tú, Fernando Damián? Buenas noches. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues efectivamente comentarte que aquí en la alcaldía Benito Juárez, en la zona Álamos Narvarte, pues se repitió esto que estás comentando, un movimiento muy raro, muy inusual, Susana. Fue como un jalón que de inmediato se detuvo, pero pues sin embargo la gente sí se espantó en esta zona de la Ciudad de México, y es una zona caracterizada por departamentos en edificios, y bueno, pues de inmediato la mayoría de la gente salió a toda prisa de sus departamentos, bajaron las escaleras y bueno, pues se concentraron en las calles, llevando pues principalmente a sus mascotas, evidentemente a los menores de edad. Y bueno, pues ya no hubo movimiento después de este jalón, y pues poco a poco la gente regresó a sus casas habitación, pero sí, inusual, y pues sí, muy fuerte se sintió por acá, Susana. Es cierto, es lo que comentábamos aquí en el estudio, y bueno, inmediatamente nos empezaron a llegar mensajes de buenos amigos, de televidentes también que nos están viendo o a través de alguna de las plataformas de Milenio, y dicen, bueno, esto fue durísimo, pero bueno, pues ya estamos viendo ahí, la jefa de gobierno dice, no hay nada de qué preocuparnos, nada que reportar, y bueno, pues la gente de todas maneras desalojó sus edificios
o sus oficinas, quienes todavía estaban trabajando. Gracias, Fer. Déjame voy con César García. ¿En qué zona tú te encuentras de la ciudad, César? Hola, Susana, muy buenas noches, un gusto saludarte. Pues este sismo de 2.3, pues que sacude la Ciudad de México, pues sí alarmó justamente a los vecinos de la colonia obrera aquí de la alcaldía Cuauhtémoc, y que justamente pues en esta zona en donde pues tu servidor pues sintió este sismo, pues hizo que pues varios vecinos pues no sabían si en realidad pues estaba temblando o no. Sin embargo, pues tardaron en evacuar justamente porque pues no ameritó que sonara la alerta sísmica. Cabe señalar que pues muy cerca de esta zona se encuentra cerca el metro Chabacano de la línea 2. Por supuesto, pues algunos usuarios también pues decidieron antes de entrar a las instalaciones del metro pues esperar si en realidad lo que estaba pasando era un sismo, y pues bueno, ya el sismológico nos anuncia que en efecto pues sí fue fue perceptible de 2.3. Pues los vecinos se evacuaron con lo más rápido posible, con pocas prendas, pese que ya hace frío en esta zona. Sin embargo, pues bueno, hasta afortunadamente pues en esta zona no hubo crisis, ¿no? Como normalmente conocemos a algunas personas que al momento de un movimiento telúrico pues entran en crisis. Afortunadamente pues solamente fue el susto, querida Azucena. Por esta zona de la colonia obrera de la alcaldía Cuauhtémoc todo ya circula normal y las personas ya decidieron entrar a sus domicilios. Bueno, pues gracias, César, y a dormir. ¿Sí se puede? Pues sí. Gracias, con un bolillo, querido. mi querida Azucena. Que pases buenas noches. César García. Bueno, pues concluimos así. Es importante, bueno, porque sí hubo mucha inquietud. Es importante que usted vea a través de nuestros reporteros, como ya lo ha escuchado, pues que las cosas están en calma. Claro, es un susto, es muy tarde, se sintió muy fuerte. ¿Podemos sacar esta pantalla, por favor, que estamos teniendo al aire? Gracias. Y bueno, pues el sismológico, ya le decía, con esto nos despedimos y confirma que sí, pues fue un microsismo, supongo, 2.3, magnitud 2.3, pero pues esta noche, a pesar de todo, pues ahí está la ciudad está en calma. Muchas gracias por su atención. Nos quedó alguna información fuera, pero era muy importante darle el servicio porque había mucha inquietud, había temor, las cosas están en calma y bueno, pues felicidades a todas las mamás en su día. Nos vemos aquí mañana a las 10, así la historia de este 10 de mayo. Hasta mañana y buenas noches.